Douluo Alosa, el emperador oscuro del rey dragón, deja volar a 321:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Sin embargo, esta vez no se atacaron violentamente como la vez anterior tras absorber energía de dragón. Guiados por la técnica de construcción de límites de los no muertos, parecían regidos por reglas invisibles, moviéndose instintivamente hacia los nodos clave en el espacio. Al alcanzarlos, estos esqueletos activados se postraron en el suelo o hundieron sus enormes brazos esqueléticos en la tierra. El aura de muerte que emanaba de ellos comenzó a fusionarse con el poder de muerte infundido por Arosa, fluyendo lentamente a través de la red de runas mágicas. Y lo que es más importante, Arosa apretó los dientes y separó una pequeña partícula de su extremadamente valiosa esencia pura del inframundo, originaria del núcleo del inframundo, y la inyectó en varios de los nodos más cruciales. Esta partícula de esencia pura del inframundo actuó como un catalizador altamente eficiente. Dondequiera que tocaba, el aura de muerte que emanaba de los esqueletos se volvía instantáneamente más pura y condensada. Estas auras de muerte purificadas y fortalecidas, guiadas por la técnica de construcción de límites de no muertos, se integraban con mayor rapidez en la estructura espacial y reforzaban las frágiles barreras. Simultáneamente, nutrían los esqueletos que servían de cimiento, haciendo que el poder de muerte que emitían fuera más estable y potente. Un ciclo virtuoso preliminar comenzó a formarse. Arosa inyectaba poder para activar y guiar los esqueletos. Los esqueletos actuaban como nodos para estabilizar el espacio y liberar poder de muerte. El poder de muerte era absorbido por el espacio y fortalecía las barreras, a la vez que era purificado por el círculo mágico. El poder de muerte purificado retroalimentaba a los esqueletos, haciéndolos más fuertes. Los esqueletos más fuertes liberaban un poder más estable para reforzar el espacio. Los inquietantes y sutiles temblores de las barreras espaciales se redujeron significativamente. El aura de todo el pequeño mundo se volvió más sólida y estable, dejando de estar en un estado en el que pudiera colapsar en cualquier momento. Arosa y Elex suspiraron aliviados. La estabilización inicial se había completado. Sin embargo, al observar los esqueletos fijos en los nodos como hormigas obreras, emanando silenciosamente el aura de la muerte para estabilizar el espacio, Arosa y Elex supieron que esto era solo el comienzo. La técnica de construcción de mundos de no muertos solo había sentado las bases, construido una estructura. Para que este pequeño mundo de esqueletos se estabilizara por completo y alcanzara un punto en el que pudiera existir durante mucho tiempo, incluso crecer por sí mismo, como el semiplano de no muertos de Elex, se requeriría un largo periodo de acumulación, una infusión de más esencia de muerte y el nacimiento de un señor no muerto más poderoso con cierto nivel de inteligencia para presidir este ciclo. El camino por delante era largo y arduo. La conciencia de Elex parecía algo cansada. Este viejo necesita dormir un rato. Este hechizo y el consumo previo habían supuesto una carga considerable para su alma remanente. Arosa sintió. Deberías descansar. Es demasiado pronto para estabilizar este lugar. Su mirada recorrió este reino de no muertos que comenzaba a irradiar una vitalidad diferente. Su conciencia, tranquila como agua en calma, pero sus pensamientos se arremolinaban. Repasó los diversos mundos pequeños o espacios especiales conocidos en el continente Douluo, conectados al plano principal. El templo del dios de la guerra alberga la arena, un espacio utilizado para simular batallas y entrenar guerreros. En opinión de Arosa, este espacio se asemeja más a un gran campo de entrenamiento arena reglamentada, lo que él percibe como el cañón del rey. Su esencia es un campo de batalla virtual construido mediante tecnología de plegado espacial y proyección de energía, no un verdadero plano con reglas y ecología propias. Luego está la plataforma de las 10.000 bestias, perteneciente a las bestias del alma. Inicialmente, fue un prototipo de mundo pequeño creado por Daming y Ermin, quienes recolectaron restos de almas de bestias del alma. Posteriormente, el rey dragón plateado, Guyuera, lo transformó en una plataforma apta para la supervivencia de las bestias del alma. Este es un verdadero prototipo de un pequeño mundo con ciclos ecológicos básicos, que posee un gran potencial, pero su núcleo reside en los restos de las almas de las bestias del alma y la transformación de Guyuera. La plataforma de las 10.000 bestias fue una conspiración que casi cambió el rumbo de la relación entre las bestias del alma y los humanos, pero, por desgracia, Guyuera no fue lo suficientemente despiadada. Finalmente, está el Abismo de los Siete Sagrados, un plano especial creado por la Academia Shrek en el fondo del lago del dios del mar en las últimas etapas de la serie.
Su predecesor fue la Tierra Prohibida en el mar del norte del continente Gouluo. La Isla del Diablo. Este es el lugar de mayor valor para Arosa. Los recuerdos de Arosa sobre los orígenes de la Isla del Diablo son vívidos. Surgió tras la gran batalla entre el dios de la destrucción y el dios del mar Tansan en el reino divino. El dios de la destrucción se sacrificó para proteger el reino divino, y su esposa, la diosa de la vida, lo siguió en la muerte. Los cuerpos destrozados de los dos dioses reyes y fragmentos de superataque se esparcieron por el universo. Uno de estos fragmentos cayó en el mar del norte del continente Gouluo, formando la Isla del Diablo. Un fragmento con poder de nivel Dios Rey contiene leyes y energía suficientes para distorsionar la realidad y afectar a toda existencia inferior al nivel divino. La Isla del Diablo y sus aguas circundantes se convirtieron así en una zona prohibida para la vida. Más importante aún, la Isla del Diablo no es simplemente un lugar de destrucción. Es el resultado del sacrificio del dios de la destrucción y la diosa de la vida, un lugar extraño donde las dos leyes fundamentales opuestas de la destrucción y la vida colisionan, se entrelazan y se retuercen. La isla está repleta de tormentas de energía destructiva, pero, extrañamente, también posee una fuerza vital tenaz e indomable. En la isla habitan 7 seres especiales. Los 7 demonios ancestrales. Son los 7 demonios de Shrek de cierta generación de la Academia Shrek, quienes, por desgracia, quedaron atrapados en la Isla del Diablo durante una misión. Durante incontables años, fueron repetidamente erosionados y transformados por la furiosa energía destructiva de la isla y la fuerza vital disipada, convirtiéndose en los inhumanos y distorsionados antiguos demonios. No solo sobrevivieron, sino que sus almas fueron imbuidas con la divinidad que emanaba de los fragmentos del Dios Rey, alcanzando su poder espiritual el reino del origen divino y mutando la esencia de su alma, permeabilizándose de divinidad. Algunos creen que los 7 antiguos demonios corresponden a los 7 pecados capitales de la destrucción, y que su estatus se aproxima al de una deidad de primer nivel. Arosa se burla de esta idea. En el reino divino, podrían alcanzar la divinidad, pero en la Isla del Diablo, son simplemente 7 almas especiales, distorsionadas y fortalecidas por el poder de los fragmentos del Dios Rey. Su fuerza supera con creces la de los semidioses comunes, pues poseen el poder espiritual y la divinidad del reino del origen divino, pero definitivamente no alcanzan el nivel de un sacerdote. Sin embargo, la divinidad que reside en ellos es un auténtico tesoro. En cuanto a por qué no son comparables a los dioses comunes, se debe a que los 7 demonios ancestrales están severamente limitados por el terreno. No pueden abandonar la fuente de destrucción y vida, atrapados en la Isla del Diablo. La Isla del Diablo, una ruina donde la destrucción y la vida se entrelazan, un fragmento de la ley del Dios Rey, y 7 almas en el reino del origen divino que contienen divinidad. Los ojos de Arosa brillaron con más intensidad. Aunque su mundo calavera era inicialmente estable, aún distaba mucho de convertirse en el prototipo que había imaginado como receptáculo del dios de la muerte. Los fragmentos de la ley del Dios Rey contenidos en la Isla del Diablo y esos 7 demonios ancestrales especiales eran precisamente el alimento que más necesitaba. También podrían ayudarlo a forjar su propia divinidad. Si pudiera devorar y refinar algunos fragmentos de la ley del Dios Rey, desentrañar los misterios del entrelazamiento entre la destrucción y la vida, e incluso absorber la divinidad y la esencia del alma de esos 7 antiguos demonios, su mundo calavera recibiría una mejora inimaginable, y su camino hacia la creación de su propia divinidad se acortaría enormemente. El objetivo era cristalino. Arosa recordó que la Isla del Diablo se encontraba en el mar del norte del continente Gouluo. No lo dudó. En un instante, abandonó su mundo calavera y apareció en el mar turbulento. El poder espiritual de su reino del origen divino se extendió como una gigantesca red invisible, cubriendo una vasta extensión marina. Apuntó con precisión hacia el mar del norte. Fijó la dirección. La figura de Arosa se transformó en una escurridiza estela gris que rasgaba el aire y se precipitaba hacia las profundidades del mar del norte del continente Gouluo a una velocidad asombrosa. Arosa se cernía sobre la Isla del Diablo, contemplando aquella legendaria tierra prohibida. Su poder espiritual del reino del origen divino, como el radar más sofisticado, escudriñaba silenciosamente la zona. La isla principal y los islotes circundantes eran de un negro mortífero, como si estuvieran empapados en tinta. El agua del mar, en un radio de unos 300 metros alrededor de la isla, era de un negro profundo e inquietante, que contrastaba drásticamente con el azul celeste habitual en la distancia, creando un fuerte impacto visual.
La isla no estaba desierta, pero toda la vegetación estaba cubierta por una espesa capa de una sustancia negra, con un aspecto retorcido y sin vida. El ambiente en general era sombrío y opresivo, exudando una inquietante aura de destrucción. La energía elemental normal era casi imperceptible en el aire. Lo que más preocupaba a Rosa era el aura extremadamente densa de destrucción primigenia que impregnaba ciertas partes de la isla, casi tangible. Su poder, pureza y brutalidad superaban con creces cualquier energía destructiva que hubiera encontrado jamás. En contraste, en las profundidades de los mares que rodeaban la isla, una fuerza vibrante surgía periódicamente como un pulso. El aura de la vida primordial. Estas dos fuerzas primordiales, diametralmente opuestas pero cooriginadas, de nivel divino rey, formaban un extraño equilibrio en magnitud y calidad, constituyendo juntas el singular espacio distorsionado de la isla del diablo. Destrucción y vida entrelazadas y el legado de un dios rey caído murmuró Arosa para sí mismo. Su energía mental se concentró en los 7 seres especiales conocidos como los 7 antiguos demonios. Su estado confirmaba su conjetura. No eran de carne y hueso, sino que estaban compuestos puramente de poderosa energía espiritual, con formas retorcidas e inciertas, aparentemente fusionadas con el aura destructiva de toda la isla del diablo. Sus núcleos álmicos estaban protegidos por una energía primordial de vida pura, la misma energía que sostenía su consciencia. Avaricia, gula, lujuria, pereza, ira, envidia, orgullo y 7 intensas fluctuaciones emocionales emanaban de ellos como etiquetas. Mientras la fuente de destrucción y el flujo periódico de la vida en la isla del diablo no se agoten, podrán renacer infinitamente aquí, es una especie de espíritu no muerto alternativo. Concluyó Arosa. Esto reforzó aún más su valoración de la isla del diablo. Una idea audaz se formó en su mente. Si pudiera analizar y controlar la fuente de destrucción y la fuente de la vida aquí, y basándose en los principios del yin y el yang, la generación mutua y la restricción, podría crear un mecanismo dentro del mundo de los esqueletos que generara continuamente espíritus no muertos. Estos espíritus no muertos, al existir y mantenerse activos, podrían liberar de forma estable el poder de la muerte, el resentimiento de los muertos, e incluso, tras una larga evolución, generar la esencia pura del inframundo. Esto resolvería por completo los problemas fundamentales de la estabilidad y el crecimiento del mundo de los esqueletos. También permitiría que su segundo núcleo de alma, el núcleo de alma muerta del inframundo, se fortaleciera continuamente. Esta perspectiva era increíblemente tentadora. Sin embargo, la realidad se interponía ante él. Para lograr su objetivo, el primer paso era adentrarse en la isla del diablo, encontrar e intentar contactar con la fuente primordial de la destrucción, la fuente de vida que aparecía periódicamente dependiendo de ella. Pero se trataba de un poder divino. Con su fuerza casi divina, ¿podría resistir su presión? ¿Podría siquiera controlarla inicialmente? El riesgo era enorme. Antes de eso, tenía que lidiar con los 7 problemáticos guardianes. Los 7 antiguos demonios. Eran inmortales dentro de este dominio, por lo que un enfrentamiento directo era inútil. La represión era la única opción. Pero el problema era que cada uno de estos 7 antiguos monstruos había alcanzado el reino del origen divino en términos de poder espiritual. Además, estaban imbuidos con las auras de los 2 dioses reyes de la vida y la destrucción, y la cualidad y las características de su poder espiritual eran probablemente aún más extrañas y problemáticas que las de su propio reino del origen divino, imbuido con el aura del dios del mar. 12 caballeros espirituales no muertos son extremadamente efectivos contra enemigos físicos, pero contra un alma tan pura y poderosa, su efecto probablemente se verá muy reducido, evaluó Arosar mentalmente, frunciendo ligeramente el ceño. Sobre todo porque el oponente luchaba en su propio territorio y poseía la inmortalidad. Incluso con la firme voluntad de Arosar, enfrentarse al dominio de este desconocido dios rey y a 7 problemáticos tiranos locales le produjo una sensación primigenia de pavor. No era miedo, sino más bien recelo hacia una fuerza desconocida y poderosa. Pero el atractivo de la divinidad venció toda vacilación. Entrecerró los ojos y tomó su decisión. Arosar ocultó su aura, su figura descendiendo como una hoja ligera hacia el oscuro, desolado y destructivo centro de la isla del diablo. Su poder espiritual del reino del origen divino estaba altamente concentrado, como una red invisible, vigilando atentamente cada sutil cambio en su entorno, listo para responder a cualquier ataque repentino de los 7 antiguos monstruos. Sus pies finalmente tocaron el suelo frío, duro y negro de la isla del diablo, como si hubiera sido quemado y luego enfriado y solidificado.
Una intención violenta, caótica y destructiva, deseosa de arrasar con todo, surgió desde todas direcciones como una marea invisible, intentando penetrar sus defensas espirituales. El esperado ataque atronador de los 7 demonios ancestrales no se produjo de inmediato. El entorno estaba sumido en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el aura destructiva que soplaba continuamente como un viento invisible. Agudizó sus sentidos, confirmando que la información era correcta. En efecto, no había energía elemental absorbible en esa zona. La incapacidad de recuperarse naturalmente tras el agotamiento del poder del alma era una situación fatal para la mayoría de los maestros del alma. Pero Arosa apenas arqueó una ceja. El núcleo del alma del inframundo dentro de su cuerpo giraba lentamente, comunicándose con el lejano origen del inframundo, reabasteciéndolo continuamente con energía de muerte pura. Este consumo era insignificante para él. Su mirada recorrió los árboles retorcidos y negros como la boca del lobo de la isla. No contenían elementos oscuros, sino que parecían ser producto de una carbonización total a manos de una fuerza destructiva suprema. El poderoso poder espiritual del reino del origen divino de Arosa los envolvió, pero no pudo percibir ni rastro de vida, solo una quietud impenetrable y vestigios de destrucción. Incluso pudo sentir que dentro de esos troncos aparentemente sin vida, emanaba una energía de muerte destructiva extremadamente pura y altamente corrosiva. Su intensidad era tal que incluso él sintió un ligero escalofrío. En la historia original, ese chico, Tan Wulin, protegido por el linaje del rey dragón dorado, casi resultó herido por su influencia con tan solo un roce y, comprendió Arosa. La naturaleza dominante de esa energía de muerte destructiva era evidente. Luego, su mirada se dirigió a las profundas aguas negras del mar en el borde de la isla. Recordaba que las enredaderas del emperador azul plateado de Tan Wulin solo habían tocado el agua una vez antes de que su poder espiritual y su esencia sanguínea fueran devorados con voracidad. La mente de Arosa se agitó levemente, y un suspiro de poder espiritual invisible en la punta de su dedo atrajo un pequeño charco de agua de mar negra como la boca del lobo a la superficie frente a él. Intentó tocar el agua con un suspiro de su poder espiritual. Al instante, una poderosa fuerza de succión surgió. El suspiro de poder espiritual se desvaneció sin dejar rastro, como un buey de barro hundiéndose en el mar. ¡Qué fuerza devoradora tan poderosa!, pensó Arosa, entrecerrando los ojos. Tuve que esforzarme para controlarla. Lo que más lo sorprendió fue que esta agua de mar carecía por completo de atributos elementales. Ni siquiera podía percibir el elemento agua más básico. Era una manifestación pura y suprema del poder devorador. Para un cuasi dios como él, esta fuerza de succión era manejable, pero para los más débiles, el contacto significaba una rápida pérdida de poder espiritual y fuerza vital. Esta característica devoradora pura le recordó instantáneamente un artefacto legendario: la lanza del dragón dorado de Tan Wulin. Arosa incluso sospechaba que el legendario y desvergonzado artefacto no estaba hecho de la costilla del dios dragón, sino de una serpiente desvergonzada. La habilidad de ese artefacto era verdaderamente desvergonzada. Absorbía la fuerza vital de todos los seres vivos para su propio uso, reponiendo su consumo, potenciando su sangre y ki, e incluso trascendiendo la magia, purificando la fuerza vital de las criaturas asesinadas y devolviéndola al usuario. Fue precisamente con la lanza del dragón dorado que Tan Wulin pudo reconstruir rápidamente la Academia Shrek e incluso acelerar el crecimiento del árbol de la vida y de la madre de Tan San. Y esta extraña agua de mar negra ante él, con su característica devoradora pura, le permitió a Arosa vislumbrar el aterrador poder de la lanza del dragón dorado y una forma naciente. ¿Es esto y una reliquia divina, vestigio de la caída de un dios rey?, murmuró Arosa para sí mismo, comprendiendo de forma más directa y profunda el poder de un dios rey. Los meros fragmentos de poder de la caída de 2 dioses reyes podían crear un fenómeno tan extraño y poderoso. ¿Qué clase de ser debía ser un verdadero dios? Recuerden la superútil red de novelas de Taiwán, 55.585,55 dólares 505. Para disfrutar de las actualizaciones de capítulos más rápidas en cualquier momento. Su camino hacia la divinidad parecía aún más largo y arduo. Pero esta agua negra le sería de gran utilidad. Quizás podría usarla como material para crear su propio artefacto divino. Arosa no dudó más. Conectó sus pensamientos con el pequeño mundo calavera, y su vasto poder espiritual divino se concentró en toda la zona del Mar Negro dentro de un radio de 300 metros alrededor de la isla del Diablo. La puerta del inframundo se abrió silenciosamente, formando un enorme vórtice espacial. Estruendo.
Como una ballena que succiona agua, el agua negra y profunda era atraída frenéticamente por una fuerza invisible, fluyendo continuamente hacia la puerta del inframundo y vertiéndose en una enorme depresión que había sido previamente excavada dentro del pequeño mundo calavera. El volumen de agua era inmenso, y la profundidad del área de 300 metros de radio también era considerable. Al drenarse la última gota de agua negra, revelando el lecho marino igualmente oscuro, se desplegó una escena extraña. El agua azul celeste circundante parecía bloqueada por una barrera invisible, incapaz de fluir hacia el área drenada. Era como si una membrana invisible separara el interior del exterior. ¿Las leyes del espacio se han distorsionado permanentemente?, pensó Arosa, sintiendo cómo la influencia de los fragmentos del dios rey penetraba la esencia misma del espacio. Justo cuando Arosa se concentraba en recoger el agua, a unos 100 metros sobre él, 7 fantasmas distorsionados y arremolinados, que irradiaban poderosas fluctuaciones mentales e intensas auras emocionales, flotaban silenciosamente, como 7 nubes negras arremolinadas. Sus miradas, vacías o distorsionadas, estaban fijas en el audaz intruso que se encontraba abajo. Los 7 fantasmas parecían claramente confundidos y desconcertados por la meticulosa extracción de agua de mar que Arosa realizaba, la cual solo servía para el consumo. El comportamiento de este intruso era completamente incomprensible para ellos. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Por qué no se acercaba a ellos, los 7 demonios ancestrales, en lugar de robarles agua de mar? Codicia, ira, celos y una multitud de emociones los invadían silenciosamente, pero no había señales de un ataque inminente. Observaban, evaluando a este huésped no deseado cuya poderosa aura les infundía incluso una leve sensación de aprensión. Arosa contempló durante un rato el lecho marino vacío, aislado por una barrera invisible, confirmando que el agua negra no mostraba signos de regeneración, antes de darse la vuelta y adentrarse en la isla del diablo. Su mirada se posó en los oscuros y retorcidos árboles del camino. Su poder espiritual del reino del origen divino escudriñó meticulosamente su estructura. Estos árboles poseían composiciones complejas. En su núcleo mismo residía una tenue, casi imperceptible, pero asombrosamente pura fuerza vital, como las brasas de la divinidad. Envolviendo esta fuerza vital había una densa capa de energía destructiva. Y la capa más externa, que constituía el cuerpo principal del árbol, era un aura pura y mortal. Una fuerza de muerte de alta calidad. Las cenizas producidas por la colisión y neutralización de la destrucción y la vida. Comprendió Arosa. Esta fuerza de muerte era de una calidad excepcional, casi equivalente al resentimiento necromántico que había refinado con esmero. Mientras se adentraba rápidamente en la isla, hacía circular silenciosamente el núcleo del alma del inframundo dentro de su cuerpo. Una poderosa fuerza de succión emanaba de él, atrayendo el aura mortal que impregnaba los árboles y el aire a su paso, como ríos que desembocan en el mar, purificándola y transformándola continuamente en su núcleo del alma. Manejaba estas cenizas con facilidad. En el cielo, 7 fantasmas distorsionados, los 7 demonios antiguos, observaban en silencio. Al ver a Arosa absorber el aura mortal que los incomodaba como a un limpiador, el demonio del odio se llenó de furia y quiso abalanzarse sobre aquel ladrón. Pájaro de ajo, murmuró el demonio de la pereza con su lenta y cansada mente. Demasiado perezoso para luchar contra él, que lo absorba, una vez limpio, será más cómodo vivir aquí. Las fluctuaciones mentales de los demás demonios expresaban opiniones similares. Que lo absorba, de todos modos, esa cosa es inútil para nosotros, estará más limpio cuando desaparezca. Optaron por observar por el momento, sin molestarse en actuar a menos que Arosa tocara el núcleo. Arosa atravesó rápidamente el oscuro y desolado bosque. No tenía que preocuparse por tocar los árboles que contenían el aura de destrucción. El poder mortal que lo rodeaba formaba una barrera protectora, aislándolo de la influencia corrosiva. Cuanto más se adentraba en el centro de la isla, más densa y pura se volvía el aura mortal en el aire. La fuente de la destrucción se encuentra, sin duda, en el centro, pensó Arosa con perspicacia. Tras caminar durante un tiempo indeterminado, el paisaje cambió repentinamente. En lo profundo del oscuro bosque, una luz negra violácea y gélida parpadeaba. Emanaba una pura sensación de aniquilación, como si pudiera acabar con toda la vida. Arosa recordó que, en la historia original, Tangulin entró en la verdadera morada de los 7 antiguos demonios a través de este lugar. Justo cuando Arosa se acercaba a la luz negra violácea, los 7 antiguos demonios en el cielo finalmente no pudieron contenerse más. Una poderosa oleada de voluntad estalló. No podemos dejarlo entrar en nuestra casa.
7 fantasmas distorsionados se transformaron instantáneamente en haces de luz, desapareciendo en la luz negra violácea. A Arosa no le importó en absoluto. Incluso esperaba con ansias su aparición. Su figura parpadeó, atravesando la barrera de luz negra violácea sin obstáculo alguno. La escena ante él cambió al instante. Un vasto valle se extendía ante sus ojos, un marcado contraste con la desolación oscura de la isla del diablo. Allí, exuberante y verde, prosperaban diversas plantas extrañas, rebosantes de vida. A lo lejos, un enorme pilar de luz de un negro púrpura se elevaba hacia el cielo, emanando un aura escalofriante de aniquilación. La energía elemental del cielo y la tierra era inusualmente abundante, y lo que era más importante, una fuerza vital tan densa que casi se podía palpar llenaba cada centímetro del espacio. Un pequeño mundo profundamente corrompido por la fuente de la vida, Arosa frunció el ceño. Esta abrumadora fuerza vital le resultaba incluso más repulsiva que el interior del árbol dorado ancestral, como estar inmerso en lava ardiente, provocándole una incomodidad extrema. Soportó la incomodidad y atravesó la densa y extraña jungla. Más adelante, el terreno descendía, y el suelo se tornaba de un extraño color rojo púrpura. Y en el centro de esa profunda depresión, un pilar de luz rojo púrpura, aún más grueso y aterrador, se alzaba desde el suelo. Su origen era un enorme bloque de mineral profundamente incrustado en la tierra, del que solo sobresalía una esquina irregular. «La fuente de la destrucción», exclamó Arosa con un brillo sin precedentes. El mineral emanaba un aura de destrucción pura, poderosa y violenta, capaz de aniquilarlo todo. Su naturaleza superaba con creces todo lo que había comprendido. Era el fragmento central del dios rey caído. La piedra de la destrucción. Ese pilar de luz era la luz de la destrucción. Arosa comprendió de inmediato la razón fundamental de la formación de la isla del diablo. Era el fragmento de destrucción que caía, acompañado de energía vital de naturaleza opuesta, lo que creaba un delicado equilibrio, impidiendo que el poder destructivo se extendiera por completo y lo devorara todo. Intentó acercarse a la piedra de la destrucción. Sin embargo, en el momento en que se situó a 500 metros, una presión invisible y aterradora descendió repentinamente. Su poder espiritual circundante pareció encontrar a su enemigo natural, descomponiéndose y aniquilándose al instante. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía ese poder aniquilador, como si miles de millones de cuchillas invisibles atravesaran su energía protectora. Incluso la superficie de su armadura de batalla de 4 palabras, hijo del inframundo, comenzó a emitir un leve siseo de erosión. «No», exclamó Arosa, deteniéndose de inmediato. Comprendió claramente que, incluso con su fuerza casi divina y la protección de su armadura, le era imposible tocar la piedra de la destrucción. Forzar su avance solo resultaría en su completa descomposición y aniquilación a manos de esa aterradora fuente de destrucción. Un pensamiento cruzó su mente. Puesto que la fuente de la vida puede enfrentarse a la fuente de la destrucción, entonces ¿y si reuniera y comprimiera una gran cantidad de la abundante esencia vital de este pequeño mundo, formando una barrera vital que lo envolviera, podría contrarrestar parte de la erosión del poder destructivo y así acercarse? Dicho y hecho. Arosa movilizó de inmediato su poder espiritual del reino del origen divino, preparándose para extraer y reunir por la fuerza la vasta energía vital del valle. Sin embargo, justo cuando su poder espiritual comenzaba a absorber la esencia vital y alto. 7 pensamientos repletos de emociones extremas como ira, codicia y tiranía estallaron como un trueno. 7 figuras distorsionadas e ilusorias, que irradiaban una poderosa presión espiritual e intensas fluctuaciones emocionales, aparecieron instantáneamente alrededor de Arosa, rodeándolo por completo. Eran los 7 antiguos demonios. Sus rostros huecos o deformados miraban fijamente a Arosa, su violento poder espiritual surgiendo como una ola tangible, cargada de advertencia y hostilidad. Era evidente que el intento de Arosa por extraer la energía vital de la que dependían para sobrevivir había sobrepasado por completo sus límites. Al ver aparecer a las 7 almas retorcidas que irradiaban intensas emociones negativas, Arosa sintió un frío asco. Había matado a incontables personas en su vida, actuando con crueldad y ganándose el título de maestro de las almas malignas, pero comparado con estos 7 viejos demonios que tenía delante, completamente corrompidos por los 7 pecados capitales durante incontables años de perversidad y con mentes extremadamente deformadas, se sentía prácticamente íntegro y honorable. Era absurdo que se redimieran más adelante en la historia original y pudieran seguir existiendo abiertamente en el abismo sagrado de los 7. ¿Por fin te has decidido a salir?
Preguntó Arosa con voz gélida. ¿Qué vas a hacer? Rugió el viejo demonio codicioso, con pensamientos que rezumaban posesión. Los labios de Arosar se curvaron en una sonrisa gélida, como una respuesta, pero también como si hablara consigo mismo. No como carne de res. No tenía sentido discutir. Una gran batalla estalló al instante. Los 7 demonios antiguos eran, en efecto, increíblemente poderosos individualmente. Poseían el poder espiritual del reino del origen divino, y con sus almas amplificadas por la tierra natal de la isla del diablo, sus ataques eran impredecibles y su nivel de energía se acercaba al de cuasi dioses. Sin embargo, su coordinación era pésima. La codicia buscaba monopolizar, la ira solo deseaba destrucción, la pereza eludía la responsabilidad y la envidia codiciaba los logros de sus compañeros. Estas 7 poderosas fuerzas no solo no lograban unirse, sino que además interferían y se obstaculizaban mutuamente, como 7 bestias feroces luchando por su cuenta. Arosa lo había previsto. Sus ojos se aguzaron, e hizo un gesto de agarre con ambas manos. ¡Zas! La vasta extensión de agua negra que había almacenado en su mundo calavera se derramó como una cascada de una oscuridad absoluta. Con un poder devorador extremo, el agua negra, bajo el preciso control mental de Arosa, se transformó instantáneamente en 7 enormes dragones de agua negra, cada uno abalanzándose sobre los 7 demonios ancestrales. Esta agua negra poseía un poder de contención aterrador contra los cuerpos energéticos. En el momento en que las almas de los 7 demonios ancestrales tocaron el agua, emitieron un siseo, mientras su energía vital era devorada y disuelta rápidamente. Lucharon y rugieron de terror, intentando liberarse del agarre de los dragones, pero el agua negra, como una sanguijuela persistente, los envolvió y separó con firmeza. Despreciables. Suéltenme. Los haré pedazos. Una tormenta de maldiciones y ataques mentales los azotó. Arosa los ignoró, canalizando continuamente su propio poder vital, imbuido con un aura de destrucción, hacia el agua negra, acelerando la erosión de la energía vital de los 7 demonios ancestrales. Pero sabía perfectamente que, dentro de la isla del diablo, mientras existiera la fuente de destrucción y vida, esos 7 eran indestructibles. Acabar con ellos precipitadamente podría desencadenar algún mecanismo extraño que los haría aún más fuertes tras su resurrección. Para curarse en salud, Arosa optó por aprisionarlos, consumiéndolos y debilitándolos constantemente con el agua negra del mar, dejándolos solo capaces de observar impotentes, llenos de rabia contenida. Habiendo resuelto el problema inmediato, o mejor dicho, suprimido temporalmente, Arosa centró de inmediato su atención en la piedra de la destrucción. Reprimió su extrema aversión a la abrumadora fuerza vital, liberando todo el poder espiritual de su reino del origen divino, atrayendo y comprimiendo con fuerza la densa fuerza vital de todo el valle. Estas auras, como si fueran invocadas, convergieron frenéticamente hacia él, formando un espeso y vibrante capullo de luz verde esmeralda que lo envolvió por completo. La sensación de estar envuelto por la energía vital era más insoportable para Arosa que estar envuelto en llamas, pero solo pudo apretar los dientes y soportarlo. Preparado, Arosa dio otro paso, resistiendo la aterradora presión que emanaba de la piedra de la destrucción, acercándose cada vez más. 500 metros y 400 metros y 300 metros y, a medida que la distancia se acortaba, el poder aniquilador de la luz de la destrucción aumentaba exponencialmente. El capullo de aura de esencia vital que lo envolvía comenzó a derretirse y desintegrarse rápidamente, como hielo y nieve al contacto con el sol abrasador. Después de todo, esto era solo el aura de la esencia vital, no el verdadero núcleo de la fuente. Las venas de la frente de Arosa se hincharon, y sus ojos brillaron con una luz gris. Poder del alma casi divino, poder espiritual del reino de la esencia divina y la preciosa esencia pura del inframundo almacenada en su cuerpo. Todo su poder estalló sin reservas. Mantuvo frenéticamente la forma del capullo de vida, enfrentando directamente el poder destructivo. Cada paso se sentía como un abismo. Cada paso era como caminar sobre el filo de una navaja. El poder que emanaba de ese minúsculo fragmento de destrucción había dejado a un experto casi divino en un estado tan lamentable. Por fin. Tras pagar un alto precio, Arosa entró con dificultad en un área a menos de 10 metros de la piedra de la destrucción. Incluso podía ver con claridad los patrones de color púrpura oscuro que fluían sobre el mineral irregular, patrones que parecían capaces de acabar con todo. La oportunidad era fugaz. Arosa manipuló con rapidez la última esencia vital restante, la más pura, como los tentáculos más ágiles, envolviendo con cuidado el pequeño fragmento de esencia de destrucción.
Al mismo tiempo, se conectó con el mundo de los esqueletos. Zumbido. El fragmento de destrucción, envuelto en esencia vital, junto con un gran trozo de roca y tierra de color púrpura rojizo a su alrededor, se desvaneció al instante, transportado al centro del vasto lago de agua negra del mundo de los esqueletos. Sin embargo, un cambio repentino ocurrió. En cuanto los fragmentos de destrucción entraron en el lago de agua negra, las aguas, antes tranquilas, se encendieron al instante como si se les hubiera arrojado un hierro al rojo vivo. SSS. SSS. Un terrorífico humo negro se elevó. El poder de los fragmentos de destrucción chocó violentamente con el poder devorador del agua negra, provocando que el agua del lago hirviera y se evaporara con furia. El poder destructivo, como una bestia desbocada, comenzó a erosionar y destrozar frenéticamente la ya frágil barrera espacial del mundo de los esqueletos. Todo el pequeño mundo tembló violentamente, e incluso diminutas grietas espaciales comenzaron a aparecer en los bordes. La expresión de Arosar cambió drásticamente. Había subestimado el terror de los fragmentos de destrucción. Aunque el agua negra podía contenerlos temporalmente, no podría suprimir su naturaleza destructiva a largo plazo. En un momento crítico, a Arosar se le ocurrió una idea brillante. Con un pensamiento, los incontables esqueletos no muertos que servían de cimiento dentro del mundo de los esqueletos se desintegraron al instante. Se transformaron en un cielo cubierto de polvo de hueso grisáceo blanquecino, imbuido de puro poder mortal. Cubran. Con un grito sordo de Arosar, una avalancha de polvo de esqueleto de no muerto se precipitó sobre el lago, cubriendo y sepultando al instante el hirviente lago de agua negra. Se había formado una enorme colina de polvo de hueso grisáceo blanquecino. Un milagro había ocurrido. El agua hirviente del lago, como si la hubieran rociado con agua helada, se calmó a la mitad. El aura violenta que emanaba de los fragmentos de destrucción fue sofocada por la espesa capa de polvo de hueso, imbuida del mismo poder mortal. Aunque ocasionalmente aún se formaban burbujas en la superficie de la colina, con un rastro de aura destructiva púrpura negruzca, en general, se había alcanzado un delicado equilibrio. Arosa finalmente dejó escapar un largo y sincero suspiro de alivio, con la espalda empapada de sudor frío. Aquel último estallido casi lo había dejado exhausto. Notó que el polvo de cráneos de no muertos que cubría la superficie del lago había perdido su capacidad de reagruparse, como si hubiera quedado sellado allí para siempre, convirtiéndose en la base para suprimir los fragmentos de destrucción. En el corazón del valle de la Isla del Diablo, con la desaparición de los fragmentos de destrucción, el imponente pilar de luz destructiva, de un púrpura oscuro, se extinguió de repente. La fuerza vital de todo el valle pareció perder su núcleo y comenzó a tambalearse. Los 7 demonios ancestrales, envueltos en el agua negra, emitieron al unísono rugidos de terror y desesperación, y sus auras se debilitaron visiblemente. Arosa no abandonó la Isla del Diablo de inmediato. Tras emerger del mundo de los cráneos, observó con frialdad el valle que se extendía ante él, el cual comenzaba a temblar violentamente, sus barreras espaciales se resquebrajaban y los 7 demonios ancestrales, con sus auras menguando rápidamente y sus formas desintegrándose en el agua negra. Una gélida intención asesina se dibujó en la comisura de sus labios. Los 7 demonios ancestrales estaban ahora increíblemente débiles. Era el momento perfecto para eliminarlos. Su poderosa energía espiritual del reino del origen divino, como una mano gigante invisible, atrapó con precisión a uno de los demonios ancestrales, por ejemplo, al demonio codicioso. Arosa, disgustado por la forma en que este demonio lo miraba, lo sacó de las aguas negras. Luego, manipulando el agua, imbuida de un poder devorador extremo, golpeó repetidamente el alma retorcida como un chorro de agua a alta presión. ¡Ah! Un grito desgarrador resonó por el valle. Arosa controló la fuerza con precisión, asegurándose de que el agua no lo aniquilara por completo ni dejara de lavar los 7 pecados capitales y las impurezas de la Isla del Diablo de su alma. Al final, solo quedó un cúmulo de energía pura y tenue que contenía una vasta esencia espiritual. La esencia misma de un alma del reino del origen divino. Sin dudarlo, Arosa devoró esta esencia espiritual pura de un solo trago. Un torrente de poder espiritual, fresco e inagotable, inundó instantáneamente su mar de consciencia, nutriendo y fortaleciendo su poder espiritual del reino del origen divino. Repitió el proceso. Odio, lujuria, pereza y los 6 demonios antiguos restantes, entre sus rugidos desesperados, fueron arrasados, purificados y devorados uno a uno por Arosar.
Distribuyó 3 porciones de la esencia espiritual pura al Ilex dormido en su mar de consciencia, ayudándolo a recuperarse rápidamente. Él mismo absorbió y refinó las otras 4 porciones. Zumbido. El mar de consciencia de Arosar sintió una vez más una fuerte sensación de plenitud, y su poder espiritual aumentó significativamente de nuevo, acercándose a la cima del reino del origen divino. Tras haber hecho todo esto, el colapso del pequeño mundo en el valle era inminente. La figura de Arosar brilló, abandonando el área antes de que el espacio fuera completamente aniquilado. De pie una vez más sobre la tierra negra de la isla del diablo, la escena ante él parecía inalterada, pero a la vez completamente diferente. Los fragmentos centrales de la destrucción habían desaparecido, los 7 demonios ancestrales habían desaparecido, e incluso la gélida aura de muerte en el aire había sido completamente absorbida por Arosa. La isla del diablo existía solo de nombre. Pero Arosa no se marchó. Estaba esperando. Esperando la marea de la vida. Según la obra original y sus percepciones previas, la marea de la vida era una oleada periódica de inmensa energía vital. Era el momento en que las fluctuaciones energéticas de los fragmentos del origen de la vida eran más activas y su ubicación más fácilmente visible. En los días siguientes, Arosa permaneció sentado con las piernas cruzadas en la isla del diablo, consolidando su creciente poder espiritual mientras esperaba pacientemente. Pasó un mes y el mar permaneció en calma. 2 meses y 3 meses y finalmente, tras esperar 3 meses completos, apareció una anomalía. Un intenso verde esmeralda comenzó a emerger del borde de las aguas negras, antes profundas, que rodeaban la isla del diablo. El verde, como un ser vivo, se extendió y ascendió rápidamente, formando olas de energía vibrante que se estrellaban contra la costa negra. Un aura pura de fuerza vital las inundó. Arosa actuó de inmediato. Su poder espiritual del reino del origen divino, como el radar más preciso, cubrió instantáneamente toda la zona marítima, buscando con esmero el origen de las mareas vitales, cualquier posible fragmento de esencia vital. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mareas vitales retrocedieron gradualmente y Arosa no encontró nada. No estaba dispuesto a rendirse. Durante las erupciones subsiguientes de las mareas vitales, incluso intentó brevemente recuperar el pequeño fragmento de esencia de destrucción del mundo calavera, intentando usar la atracción entre ambas esencias para localizar la esencia vital. El resultado fue decepcionante. El fragmento de destrucción solo tembló levemente, apuntando en una dirección vaga, pero no pudo ser localizado con precisión. El fragmento de esencia vital parecía no existir en absoluto en esa zona marítima. Imposible. Exclamó Arosa, rechazando la idea. Sin el equilibrio de la esencia vital, la isla del diablo habría sido completamente aniquilada hace mucho tiempo por el fragmento de destrucción. El fragmento de esencia vital debía estar cerca, simplemente muy bien escondido. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. El espacio. Si los fragmentos de la destrucción existen en un mundo pequeño y dependiente, entonces los fragmentos del origen de la vida, ¿podrían estar también ocultos en un espacio pequeño y separado? Se golpeó la frente, maldiciéndose por su ingenuidad. Había caído en un error, creyendo que los fragmentos del origen de la vida debían existir en el agua del mar. Con una idea clara, Arosa se puso en acción de inmediato. Desató todo su poder de energía divina, dejando de lado la percepción de la energía para concentrarse en explorar la estructura espacial de la isla del diablo y el mar circundante, buscando cualquier anomalía espacial sutil. Sus esfuerzos dieron fruto. Aproximadamente a 1 kilómetro al noroeste de la isla del diablo, en las profundidades marinas, su energía espiritual detectó una fluctuación extremadamente tenue, completamente fuera de lugar en el espacio circundante. Sin dudarlo, Arosa siguió la fluctuación y se sumergió hasta el fondo marino. En el punto donde su energía espiritual se fijó, encontró un nodo espacial extremadamente oculto. Movilizó su poder, abriendo una brecha de un tirón, y su figura desapareció en ella. La escena ante él cambió instantáneamente. Este era un mundo completamente distinto al valle anterior. Un denso y verde bosque, rebosante de vida vibrante, llenaba el aire de frescura y abundante energía espiritual. Sin embargo, en el corazón de este próspero bosque, una tenue y escalofriante aura de destrucción impregnaba el ambiente. Y en el centro mismo del bosque se alzaba un extraño arbolito, de apenas 2 o 3 metros de altura, con ramas nudosas y una copa de unos 70 u 80 centímetros de diámetro. El árbol entero irradiaba una suave pero poderosa luz verde de vida. La mismísima encarnación de fragmentos del origen de la vida.
Arosa estaba exultante. Recordando su experiencia anterior, manipuló el aura de destrucción circundante, concentrándola en una fina barrera de color negro púrpura que lo envolvió, y se acercó con cautela al árbol del origen de la vida. Sin embargo, al acercarse, la visión ante él le heló la sangre, casi haciéndole perder la compostura, e incluso la barrera que lo rodeaba comenzó a vibrar violentamente. Bajo el árbol del origen de la vida, una joven pareja se acurrucaba junta. El hombre era corpulento y fuerte, con un rostro resuelto. La mujer, gentil y hermosa, con una gracia y dulzura exquisitas. Tenían los ojos cerrados y sus rostros lucían sonrisas serenas y apacibles, como si hubieran caído en el sueño más profundo. Estar tan cerca y desprotegidos junto al árbol de la vida, sin duda eran dioses. Arosar los reconoció al instante. Tanmao, el señor del plano Doulbo, Aotian Doulbo, y Allin, el núcleo de la vida, el emperador azul plateado. Maldita sea. Son unos cretinos. Maldijo Arosar para sus adentros. Qué casualidad que estuvieran allí. Comprendió de inmediato que no estaban muertos, sino que, como en la historia original, se habían fusionado por completo con la estrella Doulbo, sumiéndose en un profundo sueño para organizar el plano y prepararse para futuras crisis. El paso del plano del abismo ya había aparecido al oeste, y la legión del dios de la sangre se había establecido hacía tiempo. Ni siquiera poseían un ápice de energía divina. Era evidente que no podían usarse. Tras un breve momento de sorpresa, Arosar se tranquilizó. Su profundo sueño era su oportunidad. No podía llevarse el árbol entero. En primer lugar, no había un recipiente adecuado, y en segundo lugar, no estaba seguro de si el pequeño espacio del bosque colapsaría como el pequeño mundo del valle tras extraer el fragmento de esencia vital, despertando así a Tanao y a Jin. Pero podía llevarse una parte. Manipuló el aura de destrucción, condensándola en una línea de corte extremadamente afilada, y cortó con cuidado una sección de rama verde esmeralda, de aproximadamente la longitud de su brazo, de una rama lateral del árbol de la esencia vital. En el instante en que la rama se separó de su cuerpo, la inmensa energía vital que contenía casi rompió el aura de destrucción que la envolvía. Arosar la reprimió con todas sus fuerzas, almacenándola rápidamente en el pequeño mundo de su cráneo. Tras hacer todo esto, echó una última mirada a Tanao y a Jin, acurrucados bajo el árbol, y se marchó sin demorarse. Con un destello, se retiró del pequeño espacio del bosque y abandonó la isla del diablo. Este viaje le había reportado una enorme cosecha, pero también había dejado tras de sí peligros ocultos aún mayores y un objetivo superior. La esencia completa del árbol de la vida, a la que regresaría tarde o temprano. Arosa volvió al pequeño mundo de la calavera. No se apresuró a procesar la ingente cosecha, sino que comenzó con cautela sus experimentos. Primero intentó extraer fragmentos ínfimos, casi imperceptibles, de poder primordial de los restos de la fuente de la destrucción y las ramas de la fuente de la vida. Aunque débiles, estas dos fuerzas seguían siendo poderosas y puras en esencia, repletas de las características opuestas de la destrucción y la vida. El objetivo de Arosa era verificar la viabilidad del concepto del yin-yang en ellas. Permitir que las fuerzas opuestas de la destrucción y la vida formaran un todo unificado e interdependiente, fluctuante, que finalmente alcanzara un equilibrio dinámico. Movilizó toda su energía mental. Su poder espiritual del reino del origen divino, en su máxima expresión, actuaba como las pinzas más precisas, manipulando estas dos corrientes de poder primordial. Intentó diversos métodos para acercarlas, entrelazarlas e incluso comprimirlas y fusionarlas a la fuerza. El proceso era extremadamente difícil. El poder de la destrucción buscaba instintivamente aniquilar la vida, mientras que el poder de la vida se resistía obstinadamente a la destrucción. Cada intento iba acompañado de violentos conflictos energéticos y explosiones. Si Arosa no hubiera estado preparado y no hubiera utilizado una poderosa energía de muerte para aislar la zona experimental, todo el mundo esqueleto podría haber estallado. Fracaso tras fracaso pero la paciencia y la perseverancia de Arosa superaban con creces las de la gente común. Ajustaba constantemente sus métodos, observando los sutiles cambios en el conflicto energético, aprendiendo de cada fracaso. Finalmente, tras innumerables fracasos, Arosa encontró un equilibrio extremadamente delicado. Usando su poderosa fuerza espiritual y su fuerza mental, vibró instantáneamente y guió los dos elementos fundamentales de la destrucción y la vida a una frecuencia específica, entrelazándolos a la fuerza. Zumbido. Un diminuto punto de luz, del tamaño de una uña, apareció ante él.
Dentro de ese punto, la destrucción de un profundo color púrpura negruzco y la vida de un verde esmeralda, como dos peces nadando cabeza con cola, giraban lentamente, se fusionaban y se transformaban. Ya no se aniquilaban mutuamente. En cambio, en un equilibrio dinámico, liberaban continuamente un aura pura, condensada y peculiar, como si el fin y el principio de todas las cosas estuvieran entrelazados. Ese era el origen de la muerte de altísima calidad que Arosa tanto había anhelado. Lo he conseguido, exclamó Arosa con los ojos brillantes de júbilo. A nivel experimental, lo había logrado. Había creado un cuerpo dual destrucción-vida capaz de generar continuamente energía de muerte de alta calidad. Sin embargo, tras el júbilo llegó una enorme decepción. Este exitoso cuerpo yin-yang era demasiado pequeño. La energía de muerte que generaba era como una gota en el océano comparada con el nivel de cultivo actual de Arosa. Necesita transformar el fragmento completo de la fuente de la destrucción y la enorme rama de la fuente de la vida en cuerpos yin-yang del mismo tamaño. Pero el problema es que suprimir y fusionar un poder tan vasto y violento, propio de un rey divino, simplemente supera su fuerza casi divina. Intentarlo a la fuerza solo resultaría en una reacción que lo aniquilaría por completo. Es un círculo vicioso. Necesita la inmensa energía de muerte generada por el cuerpo yin-yang para aspirar a la divinidad, pero crear un cuerpo yin-yang de gran tamaño requiere una fuerza aún mayor. El problema reside en la supresión. Pensó Arosa, obligándose a calmarse y a pensar con claridad. Necesito un poder superior al de la fuente del rey divino para suprimirlos y... De repente, un nombre le vino a la mente. El dios dragón. Una existencia que supera al rey divino. Incluso en su caída, sus restos y su alma de dragón contienen un poder inimaginable. No había razón para que el alma y los huesos del dios dragón en el Valle del Dragón no pudieran suprimir las fuentes de destrucción y vida, que también son de nivel rey divino. El objetivo estaba claro. Arosa abandonó inmediatamente el mundo calavera, atravesó el espacio y se dirigió a toda velocidad al continente Estrella Ludo para encontrar a Denzan. Denzan se aterrorizó al ver aparecer repentinamente a Arosa. Había pasado un año, y el aura de Arosa era aún más insondable, sofocándolo como un abismo. Arosa no perdió tiempo y arrasó con todos los metales raros y demás materiales preciosos que Denzan había recolectado y preparado con tanto esmero durante el último año. Luego, ordenó fríamente: abre el pasaje del Valle del Dragón. Denzan no se atrevió a desobedecer ni un ápice y reabrió la grieta espacial que conducía al Valle del Dragón. Esta vez, Arosa no dudó y entró en la grieta en su verdadera forma. Las opresivas reglas del Valle del Dragón descendieron al instante, intentando repelerlo. Sin embargo, su fuerza casi divina estalló en todo su esplendor, y la fortaleza mental de un cultivador del reino del origen divino en su máximo poder le permitió resistir esta fuerza repulsiva. Al igual que en la obra original, donde bestias feroces como Ditian permitieron que la verdadera forma de Guyuena entrara, su poderosa fuerza fue suficiente para resistir temporalmente las reglas de este pequeño mundo. Su figura apareció directamente en la parte más profunda de la tumba del dragón, en la entrada del valle dentro del valle. Los enormes huesos del dios dragón se extendían ante él como una cordillera, irradiando una presión ilimitada. Aunque Arosa ya era un cuasi dios, sintió una presión inmensa ante aquella que emanaba del nivel mismo de la vida, y se le cortó la respiración. Si esa presión no se hubiera empleado principalmente para estabilizar el espacio del Valle del Dragón en lugar de para atacar, ni siquiera habría podido acercarse. La aparición de Arosa despertó al instante el alma del dios dragón que dormía en el núcleo de los huesos del dragón. Una voluntad vasta e ilimitada, como proveniente de la era primordial, envolvía todo el valle dentro del valle. Una voz profunda y majestuosa, imbuida de una sensación de vicisitud infinita, resonó directamente en la mente de Arosa. Humano, has vuelto. Claramente, el acto previo de Arosa de controlar al ser negro para infiltrarse en el Valle del Dragón y absorber el resentimiento de los no muertos ya había sido detectado por esta alma de dragón. La última vez, absorbiste el crepúsculo esparcido por esos seres durmientes. Aunque fue una anomalía, les ayudó a liberarse de sus obsesiones, así que no te detuve, dijo el dios dragón con voz ininteligible. Pero esta vez, has adoptado tu verdadera forma, ¿acaso pretendes destruir por completo el último reducto de mi raza? El poderío de un dragón aterrador se abalanzó sobre Arosa como una fuerza tangible. Todo el Valle del Dragón comenzó a temblar violentamente. El corazón de Arosa se encogió al comprender la furia de su oponente. Desató de inmediato todo su poder para resistir, proclamando a viva voz: Alto dios dragón, por favor, calme su ira.
Arosa no ha venido a destruir, sino a buscar cooperación. Cooperación. Hipócritas y charlatanes humanos, respondió el dios dragón con un tono burlón. Arosa habló rápidamente. El rey dragón dorado ha muerto. El rey dragón plateado aún duerme. Ahora, en la estrella Doulbo, el linaje de los dragones se extingue y la situación es crítica. Yo puedo y basta. Lo interrumpió el alma del dios dragón, con voz cargada de profundo cansancio e indiferencia. El rey dragón dorado, el rey dragón plateado y el auge y la caída de la raza dragón y todo eso pertenece al pasado. No soy más que un alma residual, cuyo único deseo es proteger este último lugar de descanso, permitiendo que los espíritus heroicos de mi raza duerman eternamente, sin preocuparme más por los conflictos del mundo exterior. Arosa captó de inmediato la esencia del asunto. ¿Acaso el anciano solo desea proteger la paz de este lugar? Pero sabe que la secta Tang, una fuerza humana, ha logrado establecer una ruta segura de entrada y salida del Valle del Dragón. Con frecuencia, multitud de jóvenes humanos se adentran en este lugar para entrenar y buscar tesoros. El Valle del Dragón ha sido descubierto, y la paz jamás volverá. Este joven puede ayudar al anciano a reforzar las barreras espaciales del Valle del Dragón, aislándolo por completo del mundo exterior, para que nadie perturbe su letargo. Estas palabras dieron en el clavo en el alma del dios dragón, quien guardó silencio. Los temblores en el espacio del Valle del Dragón también disminuyeron. Era evidente que la frecuente apertura de pasadizos por parte de la secta Tang lo inquietaba desde hacía tiempo. Tras un largo rato, la voz anciana resonó de nuevo, teñida de impotencia. Habla, ¿qué necesitas que haga? Arosa, eufórico, respondió de inmediato. Es muy sencillo. Este joven necesita que el anciano alivie su presión para suprimir temporalmente dos cosas. Con un gesto de la mano, una rama del origen de la vida, cuidadosamente envuelta en el poder de la muerte, y un fragmento equivalente del origen de la destrucción aparecieron ante él. ¿Fragmentos del origen de la vida y la destrucción? Por primera vez, la voz del dios dragón denotó una clara sorpresa. ¿Han caído? Sí, respondió Arosa brevemente. La gran calamidad del reino divino es compleja, pero en efecto, han caído. Caídos, todos caídos, el dios dragón dejó escapar un largo suspiro. No era un suspiro de venganza, sino uno lleno de desolación y melancolía ante el cambio y el caos que se desataba en el mundo. Una profunda tristeza impregnaba el ambiente. Incluso el poder espiritual de Arosa, cercano a la cima del reino del origen divino, sintió un vaivén, como si presenciara el fin de una era gloriosa. Muy bien, tras un suspiro, la voz del dios dragón recuperó la calma. Puedo ayudarte a suprimirlos. Pero hay una condición. Habla, señor. Absorbe todo el crepúsculo que impregna los huesos del dragón y la voz del dios dragón denotaba un leve cansancio. Esta aura de crepúsculo simbolizaba el fin de la gloria de la raza dragón, acelerando la disipación de su alma remanente y haciéndola sentir increíblemente pesada. Aún no había esperado a que apareciera el verdadero heredero. De acuerdo. Hecho. Arosa aceptó sin dudarlo. Esto era un gran bálsamo para él. Una presión inmensa e ilimitada, muy superior a la de un dios rey, como una mano gigante invisible, envolvió suavemente las ramas de la vida y los fragmentos de la destrucción. Bajo la supresión del poder superior del alma del dios dragón, los dos fragmentos de origen dios rey, antes indómitos, se volvieron instantáneamente increíblemente dóciles, su aura contenida, desprovista de cualquier rastro de furia. Arosa aprovechó la oportunidad y concentró toda su atención. Bajo la opresiva aura del dios dragón, Arosa, como el más hábil artesano, manipuló su poder espiritual del reino del origen divino y su poder del alma cuasi divina, guiando con esmero el poder del origen de la destrucción y el origen de la vida para que se fusionaran y entrelazaran. El poder aniquilador de la destrucción y el poder creativo de la vida, suprimidos por un nivel superior, se vieron obligados a encontrar un punto de equilibrio, girando lentamente hasta formar una esfera de luz estable, del tamaño de un puño, de color púrpura verdoso. El cuerpo yin-yang de destrucción-vida. Dentro de la esfera, la destrucción y la vida fluían sin cesar como el símbolo del yin-yang, liberando continuamente un aura de pureza incomparable. El origen de la muerte. Su calidad y cantidad superaban con creces las del sujeto experimental anterior. La transacción se completó y Arosa cumplió su promesa de inmediato. Voló hacia los enormes huesos del dios dragón, con su núcleo del alma de la muerte del inframundo funcionando a pleno rendimiento. Como una ballena que succiona agua, absorbió frenéticamente el aura densa del crepúsculo de la muerte que había impregnado los huesos del dragón durante incontables milenios.
Al disiparse esta aura, la atmósfera de todo el valle de la tumba del dragón pareció aligerarse ligeramente, e incluso los propios huesos emitieron un tenue resplandor. Finalmente, antes de abandonar el Valle del Dragón, Arosa cumplió su promesa, movilizando el poder de las leyes espaciales y combinándolo con su conocimiento del espacio del inframundo. Añadió varias capas más de sellos espaciales sólidos a las barreras espaciales existentes del Valle del Dragón, mejorando enormemente su ocultamiento y defensa. Presumiblemente, la secta Tan ya no podría encontrar el Valle del Dragón. Tal vez el Rey Dragón Plateado sí, ya que en la historia original, el Rey Dragón Plateado, Guyena, no entró al Valle del Dragón a través de la secta Tam. Tras haber hecho todo esto, Arosa abandonó el Valle del Dragón satisfecho, portando el invaluable cuerpo Yin Yang. Ahora lo usaría para intentar alcanzar ese reino final. Utilizaría el cuerpo Yin Yang para generar continuamente la esencia de la muerte, fortaleciendo el núcleo de almas muertas del inframundo, y así intentaría crear una divinidad. Arosa regresó al mundo de las calaveras con el invaluable cuerpo Yin Yang de destrucción vida. Primero revisó el estado del lago del Mar Negro. Tras extraer una porción del fragmento de la fuente de destrucción, la energía que antes ardía con furia en el centro del lago se había apaciguado considerablemente. Las colinas de polvo de cráneos de no muertos que cubrían la superficie del lago parecían excepcionalmente estables, manteniendo un frágil equilibrio incluso sin la infusión continua de esencia pura del inframundo de Arosa. Las burbujas que ocasionalmente ascendían del lago parecían débiles y tenues. Esto lo tranquilizó un poco. A continuación, necesitaba usar la fuente de muerte pura generada por el cuerpo Yin Yang para intentar alcanzar la divinidad. Este era un proceso largo y peligroso, un proceso ancestral que no permitía interrupciones. Justo cuando se disponía a establecer su entorno de cultivo aislado, en su mar espiritual, las fluctuaciones espirituales de Ilex se volvieron inusualmente activas. La luz gris se condensó rápidamente, transformándose en la figura ilusoria de un anciano, mucho más sólida. Absorbió la esencia espiritual pura de 3 cuasi dioses, y su recuperación superó con creces las expectativas, mucho mejor que cuando era maestro de Wu-Yuao en su mar de consciencia. El fantasma de Electrox se materializó en el aire sobre el mundo esqueleto, ya no ligado al mar de consciencia de Arosa. Observó el reino de los muertos, ahora estabilizado, con una compleja mezcla de emociones en los ojos. La mirada de Arosa se posó en él, con tono inexpresivo. Parece que te has recuperado bien. ¿Recuerdas alguna nigromancia útil? Electrox pareció querer expresar su gratitud, pero al ver la mirada perpetuamente fría de Arosa, se tragó las palabras. Verdaderamente y oportunista. Respondió con una sonrisa irónica. Esta vez y sobre todo recordé algo de Ye y conocimiento de magia de luz y... ¿Magia de luz? ¿Acaso intentas purificarme? El fantasma de Ilex se quedó paralizado, agitando las manos con prisa, con la voz cargada de urgencia e impotencia. Malentendido. No tengo esa intención. Es solo que la recuperación de la memoria es aleatoria, y esta vez resulta que se trata de la parte de la luz. Ahora soy de tu mismo origen. La muerte es fundamental. Purificarte equivaldría a destruir mi propia base. No soy tan estúpido. Al percibir que el frío de Arosa no se había disipado del todo, añadió rápidamente. Además, la luz y la muerte no son absolutamente opuestas. En ciertas nigromantes de alto nivel, incluso es necesario usar el poder de la luz para la armonización o la transformación. Pensando en estas cosas, quizá puedan ayudar a estabilizar este mundo en el futuro, o a combatir a ciertos enemigos. Observó con cautela la reacción de Arosa. Arosa dijo. Entonces ve y estúdialo tú mismo. Ilex estaba atrapado en el mar espiritual de Arosa. Lo ignoró y comenzó a preparar su lugar de cultivo aislado. Eligió una zona central relativamente estable dentro del mundo de los esqueletos, lejos del lago del Mar Negro. Una poderosa fuerza espiritual del reino del origen divino la inundó, y un sinnúmero de esqueletos enormes y dispersos, como controlados por una mano invisible, sobrevolaron automáticamente, apilándose y encajando en posiciones específicas, para finalmente construir un altar masivo y sellado compuesto de huesos blancos y deslumbrantes. Arosa colocó con cuidado el cuerpo Yin Yang, que irradiaba una fusión de luz púrpura y verde y liberaba constantemente esencia pura de muerte, en el centro mismo del altar. Respiró hondo y se sentó con las piernas cruzadas frente al cuerpo Yin Yang. Entonces, con un pensamiento, se comunicó con Denzan, que se encontraba en el continente Douluo. Una fría orden espiritual atravesó el espacio, imprimiéndose directamente en el mar de consciencia de Denzan.
Estaré en reclusión por tiempo indefinido. Durante este tiempo, debes hacer todo lo posible por reunir recursos. Sabes las consecuencias de cualquier percance. Además, fortalece la impronta de la semilla del alma para garantizar la seguridad absoluta. Simultáneamente a la orden, Arosa inyectó un control aún mayor a través de la impronta de la semilla del alma, impresa en el mar de consciencia de Denzan, haciendo que éste fuera aún más incapaz de resistir su voluntad. Tras esto, la mirada de Arosa recorrió por última vez aquel naciente mundo. Sin dudarlo más, cerró lentamente los ojos. El poderoso núcleo del alma del inframundo comenzó a operar a plena capacidad, su poder espiritual del reino del origen divino, altamente condensado, como el instrumento más preciso, guiando la esencia de muerte más pura y refinada que emanaba del cuerpo Yin-Yang, inyectándola lentamente en las profundidades de su núcleo del alma. Al mismo tiempo, comenzó a impactar y a construir aquella forma etérea, pero innegablemente real. La naciente forma de una posición divina. Un profundo capullo de luz grisácea emanó de su cuerpo, envolviéndolo rápidamente a él y al cuerpo Yin-Yang. En la superficie del capullo, aparecieron tenuemente runas de las leyes de la muerte. Todo el mundo esqueleto parecía palpitar rítmicamente al compás de su respiración. El largo aislamiento había comenzado oficialmente. Dentro del mundo de los esqueletos, el concepto del tiempo se desdibujaba. Arosa, sentado con las piernas cruzadas sobre el altar de huesos, establecía la conexión más íntima con el cuerpo Yin-Yang de la destrucción y la vida. El aura de muerte más pura y potente, como un manantial inagotable, brotaba continuamente del cuerpo Yin-Yang, devorándola, absorbiéndola y refinándola con avidez del núcleo del alma de la muerte del inframundo de Arosa. Este proceso era terriblemente largo. El núcleo del alma de la muerte del inframundo era como un abismo sin fondo, aparentemente insaciable. Arosa podía sentir claramente cómo el núcleo del alma se fortalecía lenta pero constantemente, cómo las leyes de la muerte que contenía se volvían cada vez más profundas y condensadas, cómo su poder aumentaba sin cesar, pero siempre parecía estar separado de ese salto cualitativo final por una barrera invisible. No me extraña y no me extraña que en la historia original acabara uniéndome al culto del Espíritu Santo, con la intención de desatar una guerra que arrasaría el continente y durante el largo proceso de absorción, una revelación cruzó la mente de Arosa, teñida incluso de un persistente temor. Para alimentar este núcleo del alma, para que crezca hasta un nivel suficiente para albergar una divinidad, el poder de esencia de muerte necesario es simplemente astronómico. Si no fuera por la continua producción del cuerpo Yin-Yang formado por la esencia del dios rey, depender únicamente de matar en el mundo exterior y absorber energía de muerte dispersa probablemente llevaría 1000 años lograrlo. Transcurrieron incontables años, quizá 10, quizá incluso más. Finalmente, cuando la última esencia pura de muerte se fusionó con el núcleo del alma, Arosa sintió una sensación de plenitud sin precedentes. El núcleo del alma de la muerte del inframundo dejó de absorber. Irradiaba una luz profunda e inquietante. Su interior parecía un universo desolado y autosuficiente, su energía rebosaba hasta el límite, alcanzando el límite que podía contener como núcleo del alma. Finalmente estaba saturado. Pero este era solo el primer paso. A continuación venía la parte más peligrosa y crucial. Usar este núcleo del alma de la muerte del inframundo saturado como base, encender el fuego divino y crear su propia posición divina. La mente de Arosa se sumergió profundamente en el núcleo del alma. Comenzó a recurrir a todas sus percepciones. La inmensidad, la amplitud y el orden del aura del dios del mar. La ferocidad, la destrucción y la aniquilación de los fragmentos de la destrucción primordial. La grandeza, la creación y el renacimiento de las ramas de la vida primordial. Su propia comprensión y dominio de las leyes de la muerte a lo largo de su viaje y intentó fusionar estas percepciones en una sola, construyendo el marco de su posición divina. Sin embargo, por mucho que las dedujera y combinara, siempre sentía que algo no encajaba, como si intentara armar a la fuerza un rompecabezas ajeno. Estaba atrapado en un estado peculiar. Parecía haber comprendido algo, pero jamás lograba captar la esencia más crucial. Ese no era su camino. Imitar a otros a la fuerza le impediría alcanzar la verdadera cima. Arosa abandonó definitivamente toda comprensión externa. Permitió que su conciencia se aquietara por completo, regresando a la fuente, a sus propias experiencias y comprensiones más profundas. La muerte y el renacimiento. Revivió el momento de su muerte, el frío helador y la sensación de final. También revivió el proceso de renacer bajo las leyes del inframundo y la voluntad del plano Doulbo, la profunda transformación de la muerte a la vida.
Renacimiento, renacimiento, la muerte es el fin de esta vida, un silencio absoluto, pero la muerte no es el fin, es el umbral hacia otra forma de existencia, el renacimiento es el reinicio tras el silencio, la nueva vida tras el fin, la transformación completa y la continuación de la vida, la muerte es el requisito previo para el renacimiento, y el renacimiento es el flujo inevitable tras la muerte. Los pensamientos de Arosa se aclararon como el sol que atraviesa las nubes. Ya no se aferraba a la simple muerte en sí, sino que comprendía el inevitable flujo tras la muerte. El renacimiento. Esta era su experiencia y ley únicas, que impregnaban la esencia de su vida. ¡Bum! Un rugido, como si el universo acabara de nacer, estalló en lo más profundo del alma de Arosa. El núcleo saturado del alma del inframundo irrumpió repentinamente con una luz sin precedentes. Ya no era un simple núcleo de energía. Su estructura interna comenzó a remodelarse y sublimarse bajo la poderosa voluntad y comprensión de las leyes. Un nuevo estado, con la marca única de Arosa, se concebía y nacía en el núcleo del alma. Representaba el flujo inevitable tras la muerte, la autoridad de la transformación de la forma de vida. El caminante de la reencarnación. Arosa abrió los ojos de golpe. Una presión indescriptible y trascendente envolvió al instante todo el mundo de los esqueletos. El espacio se volvió más estable, y los esqueletos que servían de base parecían recibir un alimento invisible, sus llamas del alma ardían con más intensidad. Sintió que con cada movimiento podía manipular las leyes de la muerte de todo el pequeño mundo, como si se hubiera convertido en el gobernante de este reino de los muertos. Está hecho. Una emoción indescriptible y una sensación de poder inundaron a Arosa. Había entrado de lleno en el reino de los dioses. Sin embargo, al mover su mente y abandonar el mundo esqueleto, apareciendo sobre una zona marina del continente Goulbo, aquel inmenso poder divino se desvaneció rápidamente como la marea. Sintió claramente que el poder de su recién adquirida posición divina de caminante del renacimiento estaba siendo suprimido por un techo invisible y pesado. Aunque era mucho más fuerte que un cuasi dios, aún estaba lejos del estado divino que había alcanzado en el pequeño mundo calavera. ¿Un semidios? Arosa lo comprendió al instante. Intentó comunicarse con el cielo y la tierra y enseguida entendió la razón. El reino divino había desaparecido. La fuerza de las leyes del plano Douluo era simplemente insuficiente para soportar el descenso de un dios completo. Las reglas del plano suprimieron y degradaron automáticamente su posición divina, convirtiéndolo en un semidios, un estado intermedio entre lo mortal y lo divino. Solo dentro del pequeño mundo calavera, que él controlaba y que inicialmente poseía leyes independientes, podía desplegar todo su poder divino. El pequeño mundo calavera, al fin y al cabo, tenía el mismo origen y carecía de reglas propias. No era el pequeño mundo calavera el que lo afectaba, sino Arosa el que lo afectaba a él. Si su posición divina pudiera superar a la estrella Doulbo, tal vez podría romper las cadenas, pero ahora el caminante de la reencarnación acababa de nacer, y la estrella Doulbo evolucionaría tras el llamado plan de 10.000 años. Quizás entonces podría soportar la fuerza de una divinidad. Después de todo, un gran número de verdaderos maestros del alma de nivel divino aparecieron más adelante en la historia original. Arosa sintió la poderosa pero contenida fuerza dentro de su cuerpo, y la completa autoridad divina dentro del mundo calavera, y sus ojos se volvieron profundos y complejos. El caminante de la reencarnación murmuró el nombre de la divinidad que había creado, parece que crear una divinidad no basta. Para caminar verdaderamente entre los reinos, también necesito un mundo que pueda soportarlo. El grandioso objetivo de crear un reino divino se le reveló con total claridad por primera vez. El camino por delante aún era largo. De pie entre el mar y el cielo, Arosa sintió una opresión en su interior, reprimida por las reglas del plano, una sensación de asfixia derivada de poseer una posición divina pero ser incapaz de desatar todo su poder. Una oleada de resentimiento lo invadió, y no pudo evitar suspirar suavemente. Yo, Arosa, poseo un talento sin parangón, habiendo comprendido los secretos de la reencarnación y creado una posición divina. Sin embargo, nací en el momento equivocado. El reino divino se ha desvanecido, y el plano es débil. Creé una posición divina, pero no puedo convertirme en un verdadero dios en este continente Douluo. Al final estoy injustamente sometido al control de este mundo por la familia Tam. Su suspiro estaba lleno de resentimiento e impotencia ante la injusticia del destino. Justo entonces, una clara fluctuación de pensamiento divino emanó del Ilex latente en su mar espiritual. Tras pensarlo un momento, Arosa liberó el sentido divino de Ilex, al que había confinado durante su retiro.
El fantasma de Electrolux apareció con una sonrisa sincera. Enhorabuena, Excelencia, por haber dado finalmente ese paso y alcanzado la divinidad. Es un logro sin precedentes. Arosa permaneció impasible, limitándose a asentir levemente. Electrolux continuó. Al despertar esta vez, recordé algunas enseñanzas de mi cultivo anterior. Cuando intentaba ascender al reino de los semidioses, traté de fusionar magia de luz y magia de muerte. Descubrí inesperadamente que esta fusión podía aumentar considerablemente mi resistencia, o mejor dicho, mi adaptabilidad, a los poderes divinos y de atributos vitales. ¿Ah, sí? Preguntó Arosa con cierto interés, pero su tono seguía siendo escrutador. ¿Sabes que en el mundo esqueleto ya soy un dios verdadero? ¿Puede tu magia afectarme aún? Electrolux respondió con franqueza. El efecto se verá sin duda muy reducido. Pero no es del todo inútil. La resistencia a la que me refería es más bien una técnica de comprensión y transformación de las leyes. Permite que la fuente de la muerte sea menos purificada o restringida al enfrentarse a poderes divinos y vitales, e incluso puede, hasta cierto punto, intentar transformar y utilizar sus energías opuestas. Sobre todo en tu situación actual, limitado por el plano y sin poder divino, podría proporcionarte mayor capacidad de autopreservación y maniobrabilidad. Señaló deliberadamente la difícil situación de Arosa. Arosa guardó silencio. Las palabras de Electrolux dieron en el clavo. Aunque se había convertido en un dios en el mundo calavera, sus actividades estaban confinadas al continente Gouluo. Y en este mundo, la familia Tan era un obstáculo ineludible. La inmensa fuerza vital de Ai-Yin, el núcleo de la vida, era para él la luz purificadora más poderosa. Sin mencionar a Tan Wulin, el niño de la vida, quien podría aparecer en el futuro y heredar parte de las bendiciones del dios rey de la vida. Ante estos seres, su origen de muerte se veía inherentemente reprimido. Si no encontraba la forma de enfrentarlos, inevitablemente estaría en desventaja. Aprende, dijo Arosa concisamente. Así pues, antes de abandonar el mundo calavera, Arosa dedicó tiempo a aprender de Electrolux, investigando y perfeccionando esta singular técnica mágica que combinaba las leyes de la luz y la muerte. Si bien, desde su perspectiva como el caminante del Renacimiento, los principios mágicos de Electrolux le parecían bastante primitivos e ineficientes, su idea central comprender la oposición, buscar la coexistencia y transformar y utilizar le infundió nueva inspiración. De hecho, su origen ya no era puramente el origen de la muerte, sino el origen del renacimiento. Combinó su profundo conocimiento del origen del renacimiento, que es una rama de la reencarnación, que contiene el flujo de la muerte y la vida, con la idea de que la vida no es vitalidad sino más bien la continuación de la forma de existencia, e introdujo cambios y mejoras radicales en esta magia. En efecto, sintió un aumento significativo en su resistencia o adaptabilidad a los atributos divinos y vitales. El flujo de poder dentro de su cuerpo era más fluido, y ya no sentía la incomodidad instintiva ni el intenso conflicto al enfrentarse a la fuerza vital pura. Esta técnica requiere estudio y perfeccionamiento continuos para lidiar con fuerzas divinas y vitales más poderosas, aconsejó Alex finalmente. Arosa asintió. Sabía que este camino era difícil, pero la dirección era clara. Es hora de salir y ver cuántos años han pasado. Arosa echó un último vistazo a la energía de la muerte, cada vez más estable y ordenada, que fluía por el mundo de los esqueletos, y sintió una extraña sensación de alivio. Con un destello, abandonó este reino de los muertos. Continente Gouluo, sobre una zona marítima desconocida. El espacio se onduló levemente. La figura de Arosa apenas se había solidificado, y ni siquiera había tenido tiempo de respirar el aire del continente Gouluo. ¡Bum! ¡Bum! Dos ataques aterradores aparecieron ante él sin previo aviso, como si se hubieran teletransportado. Uno era un deslumbrante rayo de lanza que rasgaba el espacio, portando una voluntad indomable. El otro era un violento puñetazo tan pesado como una montaña, aparentemente capaz de contener un vasto océano. El ataque fue demasiado repentino. Aunque Arosa había alcanzado el estatus de semidios y su fuerza superaba con creces la de un Gouluo límite común, no tuvo tiempo de reaccionar. Acababa de emerger del relativamente seguro mundo calavera, con la mente en su estado más relajado. Pum. Pum. En su prisa, solo tuvo tiempo de reunir una capa de poder espiritual protector antes de que el rayo de lanza le atravesara el omóplato, y el puñetazo se estrellara contra su pecho. Un dolor agudo lo atravesó, la sangre le subió a raudales. Arosa estaba horrorizado. Nos han emboscado. Solo esos dos podían tener la habilidad de emboscarlo con tanta precisión a la salida.
Al instante, consideró la peor posibilidad. Tanao y Ayin habían despertado y le estaban tendiendo una emboscada. Furioso y conmocionado, Arosa ignoró sus heridas y desató el poder de semidios reprimido en su interior. Lanzó ambos puños simultáneamente. Dos sombras de puños condensadas, de un gris oscuro, que irradiaban un aura aterradora de renacimiento, se estrellaron con fiereza contra el atacante. Este, claramente desprevenido ante un contraataque tan rápido y aterrador, se vio obligado a retroceder y parar el golpe. ¡Bang! ¡Bang! Dos golpes sordos resonaron cuando el atacante fue derribado. Arosa usó la fuerza para crear distancia, suprimiendo sus heridas, con la mirada fría y fija en el atacante. Sin embargo, lo que apareció ante sus ojos no fue el esperado Tanao y su esposa, sino dos jóvenes igualmente asombrados y extraordinarios. Todo había sido un malentendido. Uno de ellos, blandiendo una enorme lanza azul dorada que parecía alcanzar el cielo, exudaba un espíritu heroico. No era otro que el Douluo Yunmin, el que sostiene el cielo. El otro, corpulento y de rostro resuelto, lucía un casco azul oscuro que irradiaba una poderosa aura de dios marino. El dios marino Douluo Chenshinjie. Arosa lo comprendió al instante. No se trataba de una emboscada. Era la famosa batalla del número 1 del continente de la historia original. La batalla entre Yunmin y Chenshinjie que se prolongó durante 3 días y 3 noches en este mar deshabitado, consolidando finalmente el título de Yunmin como el más fuerte del continente. Por supuesto, esta supuesta declaración del número 1 del continente era meramente una cuestión de opinión pública. Su lucha real era simplemente la búsqueda de un reino superior. La divinidad. Simplemente se había topado con su campo de batalla y, convenientemente, se encontraba en el centro mismo de su enfrentamiento. ¡Qué coincidencia! Sin embargo, Arosa también aclaró la cronología gracias a este incidente. Afortunadamente, la era Tanwulin aún no ha comenzado realmente. Arosa sintió un ligero alivio. Mientras Tanao y su esposa no intervinieran personalmente, la situación permanecía bajo control. Su momentáneo silencio y mirada escrutadora, a ojos de Yunmin y Chen Xinjie, parecían indicar que estaban atónitos tras haber sido gravemente heridos por su ataque combinado. Ambos eran expertos de primer nivel en su época, autoproclamados líderes del camino de la rectitud y valoraban el decoro. Herir accidentalmente a un transeúnte ya era una violación de sus principios. Yunmin envainó de inmediato su lanza perforacielos, con el rostro lleno de sinceras disculpas mientras daba un paso al frente. Su excelencia. Chen Xinjie también reprimió su aura y dijo con voz grave. Lo siento mucho. Nosotros dos. La mente de Arosa trabajaba a toda velocidad, y al instante ideó un plan. Una leve sonrisa apareció en sus labios, luego tosió violentamente, escupiendo un chorro de sangre roja brillante. Su rostro palideció al instante y su cuerpo se tambaleó peligrosamente, como si fuera a caer del cielo en cualquier momento. Esto no pinta bien. Exclamó Chen Xinjie, reaccionando con rapidez, apareciendo de repente bajo Arosa y sujetándolo inconsciente. Yunmin también voló hacia ellos de inmediato, observando al débil e inconsciente Arosa en brazos de Chen Xinjie. Frunció el ceño, con los ojos llenos de culpa. Está gravemente herido. Salvarlo es la prioridad. Los dos contendientes, que acababan de luchar con fiereza, intercambiaron una mirada y llegaron al mismo acuerdo. La batalla por el título del número 1 del continente podía posponerse. Salvarlo era de suma urgencia. Yunmin dijo con voz grave. Regresa con Shrek. Encuentra a Yali. Chen Xinjie asintió sin dudar. Vamos. Dos haces de luz, que transportaban a un transeúnte gravemente herido e inconsciente y a dos expertos de élite llenos de remordimiento, se dirigieron rápidamente hacia Ciudad Shrek. Mientras tanto, el inconsciente Arosa tramaba su próximo movimiento. Arosa yacía en una elegante y tranquila habitación en el centro de la Academia Shrek, sintiéndose entre absurdo y divertido. Había estado en Ciudad Shrek tantas veces, irrumpiendo, infiltrándose e incluso luchando, pero ser invitado por la maestra del pabellón del dios del mar era algo nuevo. La luz sanadora del Espíritu Santo Douluo Yali era suave pero poderosa, irradiando una fuerza vital pura. Arosa despertó lentamente en el momento oportuno, abrió los ojos y su mirada se posó en la gentil y santa mujer que tenía delante. El alma marcial del ángel de la oración, un Douluo límite de curación de primer nivel, que comprende el Dao de la vida, Arosa evaluó con calma para sí mismo. En la historia original, fue esta semidiosa, que no era buena luchadora, quien pudo usar su atributo vital para someterme y hacerme retroceder, a pesar de que yo empuñaba un arma divina.
Ten en cuenta que yo era un cuasi dios en ese momento, el nivel de su esencia vital probablemente tampoco sea simple. La relación de contención era evidente. Un pensamiento le dio vueltas en la cabeza. ¿Cómo podría usar a Yali para obtener el fragmento de esencia vital que el dios de la vida podría estar ocultando? Esto requería una planificación cuidadosa. Al ver que Arosa despertaba, pero su mirada permanecía fija en su esposa, Yunmin frunció el ceño ligeramente, disgustado. Dio un paso adelante para proteger a Yali tras él, con un tono que denotaba cierta insatisfacción. Ahora que has despertado, ¿cómo te sientes? Si estás bien, por favor, levántate. Arosa rió internamente ante la sobreprotección de Yunmin hacia su esposa, pero fingió debilidad y le extendió la mano. Échame una mano, estoy débil. Yunmin, sin sospechar nada, le tendió la mano. En el instante en que sus manos se tocaron, a Yunmin se le ocurrió una idea. El incidente en el mar había ocurrido de repente, y estaba tan absorto en la emoción que no se había dado cuenta. Pero ahora, al sujetar la mano del otro, sintió de inmediato el poder profundo, contenido y abismal que emanaba de esa persona. No se trataba de un maestro del alma cualquiera. Inconscientemente, aumentó la presión sobre su mano, tanto para probarla como para medir su fuerza.